Hola, yo les hablaré sobre el trabajo forzoso. El mismo se ve previsto en el convenio número 29 y el protocolo del 2014 de la Organización Internacional del Trabajo. En los mismos se ven fundamentados los derechos humanos que debemos de proteger y en este caso las recomendaciones para evitar ese tipo de prácticas. En el caso de México, su constitución política en su artículo quinto y en su artículo 23 establece tanto el derecho al trabajo como a su vez la obligación que tienen en este caso los patrones de observar y evitar que se lleven a cabo este tipo de prácticas. Y como tal, nuestra reglamentaria del 123, que es la Ley Federal del Trabajo, en donde tenemos uno de los derechos fundamentales humanos primordiales y que es la dignidad humana. En este caso, entendiendo el concepto de qué es el trabajo forzoso de acuerdo al protocolo del 2014, establece que es la prestación de un servicio de forma involuntaria y forzosa. Considero que son términos que pueden llegar a ser muy subjetivos. Si bien es cierto que el trabajador no puede ser violentado contra su o no puede ser violentado su derecho a la dignidad, también el tema no puede quedarse solamente en que el patrón esté pendiente o tenga la obligación, en este caso, de verificar que estos protocolos sean observados y que se evite. Considero que también el Estado tiene un importante o debe de tener una importante participación en este tema, porque de acuerdo al protocolo establece que se debe de educar y se debe de difundir este tipo de derecho, ¿no? El derecho, el establecer qué es lo que no se debe y qué es lo que vulnera. En este caso, considero que la información ha sido muy limitada, tanto de parte como del Estado, como parte de los patrones, porque ninguna de los dos ha establecido como tal una educación para los trabajadores y establecerles que no se puede vulnerar su dignidad y en este caso, qué es el trabajo forzoso? Como tal, el concepto no creo que sea tan entendible y se puede considerar que también es un poco subjetivo. Pero lejos de eso, mi primordial punto es, necesitamos difusión y necesitamos educación para entenderlo. No todos los trabajadores o no todas las personas que estamos inmersos en el empleo o en los empleos, tenemos como muy definido el concepto y sobre todo porque creo que esa materia de educar y de generar una publicidad a este tipo de derecho no ha sido la suficiente por parte del Estado mexicano. Es un punto de vista. Considero que estamos cumpliendo con esos convenios o con esos dos documentos que ratificamos y de los cuales somos partes y de los cuales nos hemos encargado que traten de protegerse, pero considero que el Estado debe de tener un poquito más de, de involucrarse más en el tema para poder generalizar y para poder tener un derecho realmente blindado. Un derecho que en realidad no cualquier trabajador conoce, no cualquier trabajador tiene la conciencia y que al fin y al cabo no se puede entender si realmente esa práctica se está llevando a cabo o no. Un ejemplo, a lo mejor alguien que lo obligan a trabajar por un bono, ¿no? Esos bonos, esos famosos bonos, de los cuales si tú haces un buen trabajo, pues te lo condicionan. Y desde ese punto de vista y de acuerdo a la concepción que tenemos del trabajo forzosa, considero que sí se realiza, pero no de forma abierta, no de forma tan de te estoy forzando, lo estoy viendo como del lado del incentivo. ¿Qué tan correcto o qué línea se debe de seguir para entender que a lo mejor un incentivo también pueda generar o también pueda caer en una práctica de trabajo forzoso?
Considero que se necesita un análisis profundo, considero que se necesita también entender la conciencia tanto del trabajador como del patrón e inclusive hasta del mismo Estado. ¿Qué conciencia tenemos para permitir o identificar en qué momentos se están llevando ese tipo de prácticas aún cuando estamos llevando a cabo las recomendaciones que dos documentos internacionales nos están permitiendo? Gracias.